¿Cuál es la dimensión del conflicto espiritual en la vida del creyente? ¿Está el creyente en una constante lucha espiritual día tras día? ¿Qué afirma la Biblia sobre nuestros verdaderos enemigos espirituales? ¿Cómo podemos vencer cada uno de esos enemigos que diariamente estamos enfrentando? ¿Qué nos promete Dios en su palabra al respecto? No te muevas, esto y más en Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Bienvenidos a una entrega más de Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo. El día de hoy tenemos una entrega sumamente especial y estoy más que seguro que será de grande bendición y edificación para sus vidas y aún aquellos que usted pueda hacérselo llegar por cualquier medio posible. Quiero invitarte de manera especial, si aún no te has suscrito a esta nuestra plataforma, que te suscriba. Aquí compartimos podcasts especiales como este, por ejemplo, el día de hoy, mensajes, nuestras prédicas de la palabra de Dios, enseñanzas, estudios de la Biblia, todo ello en este canal de un servidor. Y el día de hoy tenemos una enseñanza poderosa que quiero transmitir con cada uno de ustedes, con el único objetivo de ser un puente que sirva de edificación para sus vidas a través de la impartición de la preciosa y poderosa palabra de Dios. Una guerra en 3 dimensiones. 3 esferas, 3 dimensiones, una sola guerra. Bendito sea Dios. ¿Cómo es la vida del cristiano? Una vez que nace de nuevo, es regenerado por el Espíritu Santo. ¿Será que estamos en una lucha constante día tras día o estamos viviendo una vida exenta de procesos, de luchas, de guerras, de batallas, etcétera, etcétera? De eso quiero hablarte el día de hoy. Así que bienvenidos a esta entrega especial de Su Palabra Podcast. Una vez más, gracias por estar conectado el día de hoy. ¿Por qué hablar de las 3 dimensiones o las 3 esferas de la lucha, de la guerra que tiene el cristiano día tras día, y que esto lo afirma la palabra de Dios? En primer lugar, quiero hacerles saber que nosotros, para poder entender lo que vamos a hablar el día de hoy, para poder entender las cosas espirituales, para poder entender lo de Dios y cómo trabaja, cómo funciona, cómo se mueve el mundo espiritual, es necesario nosotros tener al Espíritu Santo y tener ejercitado el don del discernimiento espiritual, porque las cosas espirituales no se pueden entender con una mente que no sea espiritual, con una mente carnal. Bien dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir de manera espiritual. Espiritualmente han de ser discernidas. Por lo tanto, para nosotros poder entender en la palabra del Señor, para poder entender lo que Dios a veces quiere comunicarnos, y de hecho, para poder entender crisis y situaciones que vivimos a diario como creyentes, necesitamos tener una mente espiritual, ser personas espirituales. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, de acuerdo al Espíritu de Dios. Y es importante dar esta introducción porque necesitamos saber que todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha cambiado de vida, que ha pasado de muerte a vida por la obra regeneradora de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, tiene en sí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un agente exterior, el Espíritu Santo es un agente interior que mora y habita en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, cada día necesitamos ejercitar
¿verdad? Esa búsqueda continua, esa comunión constante con el Espíritu de Dios que no está externo a nosotros, sino habitando en nuestros corazones, en nuestro interior. Por lo tanto, necesitamos discernimiento espiritual para poder entender las cosas espirituales. Hay quienes todo lo espiritualizan y hay quienes todo lo humanizan. Y es necesario llevar un nivel de vida cristiana. Hay cosas que son meramente espirituales, hay cosas que son meramente de la carne, pero es necesario hacer la diferencia y poder entender cuándo está obrando o están obrando las cosas espirituales en nuestras vidas y cuándo le damos lugar a las cosas de la carne. Más bien, la guerra de la que quiero hablar el día de hoy, a pesar de que tiene una connotación espiritual, es una guerra, una lucha de manera constante que diariamente el cristiano está enfrentando, bendito sea Dios, pese a haber nacido de nuevo y a tener dentro de sí mismo el Espíritu de Dios, como lo he mencionado previamente. Esa guerra que luchamos diariamente, esa lucha constante, tiene tres facetas. Se desarrolla al mismo tiempo en tres dimensiones, y esas dimensiones son la carne, el mundo y el Satanás, el mundo espiritual, ¿no? Estamos luchando al mismo tiempo con Satanás, con la carne y con el mundo. En esas tres dimensiones al mismo tiempo estamos luchando como cristianos. Pese a que nosotros tenemos el dador de la vida, tenemos quien nos otorga las capacidades llamadas dones espirituales para poder compartir el mensaje del evangelio y que la iglesia, la obra de Dios, el plan perfecto de Dios para la humanidad, que es en este tiempo, es la proclamación del evangelio, de las buenas nuevas, pues se lleven a cabo. Así que esas dimensiones diariamente no es fácil porque está luchando con tres enemigos al mismo tiempo. Habla de la firmeza que debe de tener el creyente, firmeza espiritual, fortaleza en Dios, confianza en el Señor a la vez, y la fe de que tenemos al Todopoderoso, al dador de la vida, al Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos conduce por senderos de bien y hacia la voluntad perfecta de Dios. Y quiero detenerme brevemente a detallar cómo es la guerra que estamos teniendo diariamente con esos tres agentes: el mundo, la carne y Satanás, que siempre he dicho, trabajan entrelazados. Es como una asociación, una compañía. Satanás trabaja de la mano con la carne y trabaja de la mano con el mundo. Pero hay que saber identificar muchas veces de dónde vienen las crisis, los procesos, o más bien los levantamientos a veces a nuestra vida. Si es de parte del mundo, si es de parte de la misma carne que tenemos y dormimos con ella y no la podemos quitar de nosotros porque forma parte de nuestra humanidad, o si es de el agente Satanás, que es el que la gobierna y la controla. Bendito sea Dios. La primera de ellas es la batalla social que existe entre el creyente y el mundo. El mundo es uno de nuestros enemigos mortales. Y cuando hablo del mundo, no hablo de la naturaleza como tal, del medio ambiente. Cuando hablo del mundo, hablo del sistema que controla o que gobierna la vida de los seres humanos. Cuando hablo del mundo, estoy hablando de todo un sistema controlado y dominado por el pecado. El mundo que, bendito sea Dios, lleva una vida acelerada, lleva una vida desproporcionada, sin propósito, lejos de la voluntad perfecta del Creador. Y la palabra de Dios nos advierte a nosotros que no podemos, como bien diría Santiago en el capítulo 4, no podemos tener amistad, tan siquiera amistad con el mundo, con ese sistema de corrupción total a causa del pecado y que está gobernado por Satanás, que también es otro enemigo a la par que nosotros tenemos. Jesús, por ejemplo, le dijo a los discípulos en el libro de Juan, capítulo 15, verso 18 en adelante: si el mundo os aborrece, sabed que a mí también os ha aborrecido, me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ustedes no son del mundo, el mundo no los ama. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece.
¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Hay un enemigo que ustedes tienen llamado el sistema de este mundo. Es decir, ustedes no van a encajar en ese sistema. El mundo los va a aborrecer. Es por eso que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra, no puede mezclarse con el mundo. El día que la iglesia se parezca al mundo, el día que el cuerpo de Cristo haga asociación con el mundo, dejó de ser iglesia. Porque Jesús está diciendo que el mundo nos va a aborrecer. El mundo aborrece las cosas de Dios. El mundo aborrece las obras de Dios. El mundo aborrece la iglesia. No hay comunión el mundo con la iglesia. Y hoy en día es un tema que genera mucha suspicacia el hablarlo, porque para muchos ya la palabra mundo no significa nada, o la palabra mundo tiene que ver solamente con el pecado. No, el sistema de corrupción de esta tierra, el sistema de corrupción de este mundo no puede tocar la iglesia, no puede entrar, inmiscuirse en la iglesia, porque al hacerlo la iglesia pierde su identidad espiritual que ha obtenido en la persona de Jesucristo. Así que Jesús le dice a los discípulos: si el mundo los aborrece, tranquilo, tengan presente que el mundo los va a aborrecer, porque me ha aborrecido a mí. El mundo no me ha aceptado, el sistema no me ha aceptado. No hay compatibilidad entre el evangelio y el mundo. Claro, nos escogieron del mundo, como bien diría Cristo a los discípulos: antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nos sacaron del mundo, nos sacaron del sistema. Por eso el creyente, donde quiera que llega, donde quiera que cohabita con sus semejantes, tiene una marca especial, tiene algo que lo distingue de los demás, y es el carácter de Cristo impregnado en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso no puede haber comunión en el mundo, con el mundo y la iglesia. La única forma que el mundo nos amaría a nosotros es si nosotros somos del mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, el mundo nos aborrece. Ese es un enemigo que tenemos a muerte y que diariamente estamos batallando con él, porque estamos viviendo en este sistema, estamos viviendo en este mundo. Por lo tanto, necesitamos sabiduría en nuestras vidas para saber cómo actuar de manera correcta frente a este enemigo, que diariamente nos está llamando la atención, nos quiere atraer, bendito sea Dios. Sin embargo, tenemos que entender que ya no le pertenecemos al mundo, sino que somos de Cristo. El cristiano que tiene una mentalidad materialista, el creyente más bien, que tiene una mentalidad apegada a las cosas materiales, es una persona que todavía le hace falta ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo hace esa obra majestuosa en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, bendito sea Dios, en ese instante el deseo, la inclinación hacia las cosas del mundo desaparece de nosotros. Dejamos de ser seres humanos materialistas, dejamos de ser seres humanos apegados a las cosas pasajeras, apegados al sistema de este mundo, y nos aferramos a las promesas de Dios en su palabra. Por eso Jesús le dijo en Mateo capítulo 6 verso 20 a los discípulos: hagan tesoro en el cielo, donde óigame bien, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. No hagan tesoro en este mundo, no hagan tesoro en esta tierra. Es decir, que nuestro enfoque mayor de vivir en esta tierra, el corto tiempo que tenemos para vivir, que ese enfoque sea amar a Dios sobre todas las cosas y hacer tesoros en el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo no podemos tener una mentalidad carnal. Para hacer tesoros en el cielo necesitamos una mentalidad espiritual. Vuelvo y repito lo que dije al principio. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede discernir, no las puede entender. Para él son locura, porque han de ser discernidas de manera espiritual. Por lo tanto, el creyente genuino y verdadero entiende, número uno, que su primer enemigo, llamado el mundo, ese sistema de corrupción que nos atrae diariamente, no puede estar de acuerdo con él. Por lo tanto,
enfoquemos nuestra mirada en el verdadero tesoro, que es un tesoro espiritual arriba en los cielos. Y asimismo, el apóstol Juan le deja un recado a los creyentes en la primera carta, en el capítulo 2, en el verso 15, y dice, obviamente por el Espíritu, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es que no podemos amar el sistema. Es que no podemos amar el pecado. Es que de ninguna manera como creyentes podemos o debemos amar al mundo, amar las cosas del mundo. No nos pueden llamar la atención. No nos pueden dominar las cosas del mundo. Y hay creyentes que están en esta batalla, que les gusta el pecado, que les gusta el mundo, quieren agradar a Dios, pero también quieren agradar la carne. Quieren agradar a Dios, pero también quieren agradar al mundo. Y están en ese conflicto diario. Ese conflicto va a tener un final más acelerado cuando decidamos rendirnos a la voluntad de Dios. Morir a nuestros propios deseos. Morir a los deseos del mundo, a como yo quiero que la gente me vea, a como el mundo me arrastra y me quiere llevar a vivir una vida desconectada del propósito de Dios y comenzar a vivir una vida genuina en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando un creyente vive en el Espíritu, no le importan, no le llaman la atención las cosas del mundo, sino que se aferra a las promesas de Dios, a la palabra de Dios y a una vida en el Espíritu. Y para poder vivir una vida en el Espíritu es necesario ejercitar las cosas espirituales en nuestras vidas. Aferrarnos a la oración, aferrarnos al estudio de su palabra de manera constante y diariamente. Y asimismo, buscando el rostro de Dios en humillación. Así nos podremos desconectar nosotros de este sistema, de este mundo. Y es importante hacer énfasis en este enemigo que tenemos nosotros, porque el mundo es nuestro enemigo. El mundo no es nuestro socio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como Jesús le dijo a los discípulos. Por lo tanto, necesitamos desconectarnos. Cuando un creyente está conectado al mundo, cuando vive una vida al igual que las personas que no tienen a Dios, o cuando pretende vivir un evangelio a su propia manera. Cuando pretende vivir un evangelio aferrado al mundo. Las personas de afuera están luchando diariamente por la fama, por estar a la moda, por resaltar entre los demás de cualquier forma posible, y a veces queremos seguir esa misma corriente nosotros. El cristiano tiene que entender que debe de estar desconectado totalmente de ese sistema corrupto llamado el mundo. Un segundo enemigo que tenemos nosotros, y que de todos ellos, o de los tres, es el más peligroso. Sí, es la batalla personal, ¿ok? La batalla, la guerra con el mundo es una guerra social que tenemos. La batalla con la carne, que es nuestro peor enemigo, y el segundo de los que estoy mencionando el día de hoy, es una batalla personal entre nuestro espíritu y la carne. La carne que no quiere de ninguna manera agradar a Dios. Y le explico ahora por qué la carne no quiere agradar a Dios. ¿Por qué los deseos de la carne se oponen a la voluntad de Dios? Porque nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa de por sí. Todo ser humano que nace con la herencia del pecado, que lo arrastramos de nuestros primeros padres. Y no solamente heredamos el pecado, practicamos el pecado por naturaleza. Por ejemplo, los niños cuando van creciendo, tratamos de educarlo, de enseñarlo, de instruirlo en el camino del Señor. Pero aún con el esfuerzo que hacemos como padres, vemos que en muchas ocasiones le decimos, no hagas esto, no pongas la mano por acá. Y es como si usted le dijera, pon las manos y haz lo que te prohibí que hiciera. ¿Por qué esto? Porque hay una inclinación natural hacia el pecado, hacia lo indebido. Y ese problema lo tenemos en la carne. Los deseos de la carne, las obras de la carne, son un enemigo con el que también estamos luchando al mismo tiempo. Fíjese que le hablé de la batalla social con el mundo,
Ahora le estoy hablando de la batalla personal con nosotros mismos, que es con la carne. Es una dimensión, es otra dimensión de la guerra espiritual que diariamente como creyentes estamos nosotros viviendo, y que debemos de entender que todo lo pecaminoso para la carne es como un imán. La carne tiene como un imán que quiere atraer todo lo pecaminoso. A la carne le gusta el pecado. La carne no quiere divorciarse del pecado. Y para nosotros lograr vencer esta lucha, esta batalla con nuestra carne, que es otro enemigo que enfrentamos al mismo tiempo de manera diaria, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Procurar esa llenura que todo creyente necesita del Espíritu Santo para poder agradar a Dios y vencer este enemigo llamado la carne. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 5 y le dijo a partir del verso 16: digo pues, andad en el Espíritu. Es una indicación, ¿no? Andad, caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que no vive en el Espíritu satisface los deseos de la carne. El que no vive en el Espíritu no puede agradar a Dios. El que no vive en el Espíritu agrada a la carne. Y Pablo dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No caigan en hacer los deseos de la carne. Y no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a gente que han sido transformados, que han conocido a Cristo, que han conocido la verdad. Y les dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo está hablando de un conflicto donde no tiene que ver con el mundo ni Satanás, sino conmigo mismo. Pablo está diciendo: hay una guerra latente entre la carne y el Espíritu. Y le voy a explicar por qué existe esa guerra. Les decía anteriormente que nacimos con una naturaleza de pecado. Nacimos con una inclinación hacia el mal. Nacimos lacerados, en pocas palabras, por la naturaleza pecaminosa. Lo heredamos de nuestros primeros padres. Lo sabemos. Pero una vez que el Espíritu Santo entra a nosotros, Dios a través de la persona del Espíritu Santo entra a nuestra vida, se produce la obra de regeneración, la obra del nuevo nacimiento, lo que Jesús habla a Nicodemos en Juan capítulo 3. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario un nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo entra a nuestra vida, la vieja naturaleza de pecado la deja ahí. No nos arranca nuestra naturaleza pecaminosa, sino que implanta una nueva naturaleza en nuestro interior, que es el nuevo hombre, la imagen de Cristo en nosotros. Por lo tanto, nace un conflicto. El día que usted se convierte a Cristo, que usted nace de nuevo, que usted es regenerado por la palabra a través del Espíritu Santo, ese día nace un conflicto en su interior. El viejo hombre que quiere vivir asociado al mundo, a la carne, al pecado, a Satanás, y el nuevo hombre que es la imagen de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo, que quiere agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo: el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Hay un conflicto interno. Al mismo tiempo que estamos peleando con el mundo, con los placeres del mundo, con lo que el mundo nos ofrece, estamos también enfrentando una lucha interna de los deseos de la carne y el deseo del Espíritu. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? El hacer la voluntad de Dios, el nosotros vivir para Dios, el vivir en el Espíritu, el agradar a Dios con nuestro estilo de vida, en que nosotros podamos producir el fruto del Espíritu Santo, que, como bien diría Pablo en el mismo libro de Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el deseo del Espíritu, llevarnos a ese nivel de que podamos producir amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el deseo o los deseos de la carne se contraponen a los deseos del Espíritu. La carne, que es nuestro peor enemigo, porque la llevamos con nosotros, va donde nosotros vamos, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, camina con nosotros, trabaja con nosotros. Todo lo que hacemos, tenemos los deseos de la carne en nosotros, en nuestro interior.
Y Pablo dice que hay una lucha, hay una guerra en esta dimensión, en esta segunda dimensión, que es la guerra del espíritu contra la carne. Y ambos se oponen. El espíritu quiere una cosa, la carne quiere otra cosa. El espíritu quiere que usted ore, la carne no quiere orar. El espíritu quiere que usted busque de Dios, la carne no quiere buscar a Dios. El espíritu quiere que usted se congregue, la carne no se quiere congregar. El espíritu quiere que usted tenga contacto diario con la palabra de Dios, la carne no quiere tener contacto diario con la palabra de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo puedo vencer esta lucha? ¿Cómo puedo salir airoso de esta batalla, de esta guerra interna que tengo de mi carne y mi espíritu? Bueno, Pablo dice la respuesta en el verso 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es la mejor manera de poder vencer a la carne, siendo guiados. Pero a veces queremos ser guiados por nuestros propios impulsos. A veces queremos o nos dejamos guiar por los deseos internos de la carne que tenemos. Y no damos paso al Espíritu Santo a que obre en nuestra vida como Él quiere obrar. Hay un conflicto de la carne y el espíritu. ¿Y cuál es el deseo de la carne? Producir las obras de la carne. Y Pablo enumera un sinnúmero que en otras ocasiones también la menciona en Efesios, en Corintios: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia. ¿Cuántas cosas que solamente la produce la carne no pueden ser producidas por el Espíritu? Es decir, no puede existir el término cristiano envidioso, porque si hay envidia, la envidia no es un fruto del Espíritu en nosotros, es una obra de la carne en nosotros que tiene que morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal? Dándole paso al Espíritu Santo, ejercitando las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios, acercándome más a Dios, muriendo a mi propia voluntad, a mis propios deseos humanos y aceptando la voluntad de Dios en mi vida. Fíjese que si la libertad de elección no existiera, a este punto no había necesidad de prohibir, porque a mí no me pueden prohibir lo que yo no puedo hacer o lo que no puedo decidir hacer. Si me están exhortando a no darle paso a las obras de la carne, porque le puedo dar paso a las obras de la carne. Pero el cristiano tiene que entender esto, tiene que ser guiado por el Espíritu. Y el que es guiado por el Espíritu no tiene espacio para las obras de la carne. Dice Pablo, acerca de las cuales les amonesto, como se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creyente que está practicando el pecado, creyente que está dejándose envolver por las obras de la carne, no puede heredar el reino de Dios. El creyente que hereda el reino de Dios es aquel creyente regenerado que es guiado plenamente por el Espíritu, que se rinde a la voluntad de Dios, que no pelea con Dios para hacer las cosas que Dios le agrada. La carne, nuestro segundo enemigo y el peor de todos. Digo es peor porque Satanás está externo a nosotros, el mundo está externo a nosotros, pero la carne la llevamos con nosotros. Y cuando hablo de la carne no hablo de este caparazón, de este cuerpo físico de carne y hueso. Cuando hablo de la carne hablo de unos deseos que están en nosotros, con los que estamos batallando todos los días. Hay creyentes que están luchando con la fornicación. Hay creyentes que están luchando con la contienda. Hay creyentes que están luchando con la ira, con los pleitos, con las enemistades, con las envidias, con las avaricias, con cuantas cosas que solamente ellos saben y están diariamente batallando. Ríndete al Espíritu de Dios. Ríndete a la voluntad de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Envuélvete en todo lo que tiene que ver con el Espíritu y vas a ver cómo esos deseos van a ir menguando poco a poco en tu vida a medida que el Espíritu Santo es el que te dirige y es el que guía tus pasos. La carne es pecaminosa, es de naturaleza, es débil. Y el Espíritu, como bien diría Jesús a los discípulos en Mateo 26:41, la carne es débil, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu quiere, porque hay una naturaleza nueva en nosotros que quiere agradar a Dios, que quiere buscar a Dios, pero también está la naturaleza del pecado, están los deseos de la carne que quieren también hacer lo suyo en nosotros, quieren inclinarnos a ellos. Todo va a depender de a quién le estamos dando el control.
le estoy dando el control de mi vida a las obras o deseos de la carne, o le estoy dando el control de mi vida al Espíritu Santo para que sea el que dirija y el que conduzca. Y permítame decirle que el Espíritu Santo no necesita de su ayuda ni de la mía. Simplemente entréguele su voluntad y Él va a obrar como Él tiene que obrar. ¿Cómo yo sé si estoy siendo guiado por el Espíritu o estoy siendo guiado, dominado, controlado por los deseos de la carne? Bueno, ¿con qué usted pasa más tiempo? ¿Con quién pasa más tiempo? ¿Con las obras de la carne o con el Espíritu Santo? ¿A qué usted le dedica más tiempo? ¿A las cosas de la carne o a las cosas del Espíritu? De eso va a depender quién va a gobernar tu vida, quién va a controlar tu vida. De eso va a depender esta lucha que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, que el deseo de la carne es contra el Espíritu y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si somos guiados por el Espíritu, ya no nos dominan las obras de la carne. ¿Con quién estoy pasando más tiempo? ¿A quién estoy alimentando más? ¿Al Espíritu? Con mis actitudes, con mis decisiones, con lo que hago, con el tiempo que invierto en mi vida, o a las obras de la carne. De eso dependerá el resultado final de si vamos a vencer ese segundo enemigo o no lo vamos a vencer. La carne está negada a hacer la voluntad de Dios. La carne se niega a la oración. La carne se niega al ayuno, la carne se niega a la palabra, la carne está negada a participar de todo aquello que agrada a Dios. Pero usted y yo necesitamos tener la carne sujetada, dominada por el Espíritu Santo. Es la única manera como podemos vencerla, sometiéndonos al Espíritu. Sí, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le dijo Jesús a los discípulos en el Getsemaní: no podéis orar una sola hora. La carne es débil. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿a cuál de los dos estoy alimentando más? ¿En qué cosa estoy pasando más tiempo? ¿En cosas espirituales del agrado de Dios o en cosas de la carne? Porque a veces el tiempo se nos va en cosas innecesarias. Perdemos el tiempo en las redes sociales, perdemos el tiempo hablando cosas que no edifican, perdemos el tiempo yendo a lugares donde no hay edificación, no hay nada de Dios, y no podemos entonces tener una vida en el Espíritu si eso es así. El tiempo es oro y debemos aprovecharlo para poder invertirlo en lo que realmente importa, que son las cosas de Dios. Ese es nuestro segundo enemigo. Estamos en una batalla social con el mundo y en una batalla personal con la carne, que es nuestro peor enemigo. Y la carne solamente se vence siendo guiados por el Espíritu de Dios. El mundo solamente se vence siendo guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y un tercer enemigo que representa una tercera dimensión de esta guerra que diariamente estamos viviendo como creyentes, y es Satanás. Una batalla supernatural, sobrenatural, una batalla espiritual diaria con un enemigo invisible que no vemos. Y déjeme decirle algo el día de hoy. Hay quienes afirman que Satanás ya está vencido. Es correcto, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Satanás está sentenciado a la muerte eterna, lo sabemos, pero no ha perdido su hegemonía todavía en el mundo. No ha perdido su potestad. Es el príncipe de este mundo, como bien lo dice la palabra del Señor. El mismo Jesús lo dijo. El príncipe de este mundo catalogó a Satanás como el príncipe, el gobernador, el gobernante de este mundo. Si se fija, Satanás es el que gobierna el sistema del mundo. Nuestro enemigo, el mundo, está controlado por otro enemigo llamado Satanás, que es nuestro enemigo. Se opone a todo lo que es la voluntad de Dios en la vida del creyente. Y ese tercer enemigo trabaja de manera unida con la carne y con el mundo. Y tiene un ejército de espíritus de las tinieblas, de demonios que trabajan para sí, de manera coordinada. ¿Cómo podemos nosotros vencer entonces a este tercer enemigo llamado Satanás? Estando repletos de Cristo. Con nuestras propias fuerzas humanas no tenemos la capacidad de vencer a Satanás.
con nuestras propias estrategias humanas no podemos vencer a Satanás. Solamente podemos vencer a Satanás cuando la plenitud de Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si nos llenamos de Cristo, si Cristo está en nosotros, como bien diría Pablo en Gálatas 2:20, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si esa realidad se hace latente en nuestras vidas, entonces, escúcheme bien, entonces podremos vencer este tercer enemigo tan peligroso. No deja de ser peligroso, llamado Satanás. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha, verso 10, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. El apóstol Pablo dice que hay una guerra constante, hay una lucha espiritual. La iglesia está en una batalla espiritual diariamente. Por eso la iglesia no se puede dormir. La iglesia no puede dormirse en la oración, en la búsqueda, en la enseñanza, el estudio de la palabra. Buscar el rostro de Dios de manera continua, con oración y ruego, con súplica. La iglesia no puede soltar la oración, porque de hacerlo, de suceder, lamentablemente, Satanás y el mundo de las tinieblas nos ganaría esta batalla. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero pastor, Jesús dijo que está vencido, está sentenciado a muerte. ¿Y por qué ahora el apóstol Pablo dice que hay una lucha constante en el mundo espiritual? Sí, hay una guerra espiritual latente. Aunque él está vencido, está sentenciado, sigue operando porque tiene legalidad en este mundo del cual él es el príncipe. Él es el gobernador, él es el que controla. Por eso tenemos esa lucha contra espíritus de las tinieblas, gobernadores, principados, el mismo Satanás. El Satanás se opone a todo lo que es evangelio, buenas noticias de salvación para la humanidad. Primera de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estar atento, velad, porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. El que no está velando, el que no está de manera constante aferrado a la oración. ¿Y por qué hablo de la oración? Porque hay gente que no oran, hay gente que no aman orar, hay gente que no le gusta orar. No sé cómo pueden vivir una vida cristiana sin la oración, porque el que ha nacido de nuevo necesita orar. Esto es parte de nuestra vida, la oración de manera constante ante el rostro, ante la presencia de Dios. Y él dice, el apóstol Pedro dice que hay que velar, hay que orar, porque nuestro adversario Satanás y sus secuaces, su ejército, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos quiere devorar. Satanás quiere que el creyente viva lejos de la voluntad de Dios, que el creyente sea desconectado del propósito de Dios y anda buscando a quien devorar. El objetivo de Satanás no es ser amigo de nadie, es devorar. La palabra devorar es triturar, volver pedazo, matar, destruir. Para eso ha venido el enemigo a la tierra. Y nosotros, para poder confrontarlo, tenemos que estar velando. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso que nosotros, en el capítulo 2, antes, en nuestra vida pasada, en nuestra vida de pecado, lejos de Dios, antes de ser regenerados, antes de nacer de nuevo, antes de ser transformados por el Espíritu Santo, andábamos en una vida de pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Y no está vencido. Sí, está vencido, pero todavía tiene autoridad sobre los suyos, sobre quienes le obedecen, sobre quienes no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. El príncipe de la potestad del aire, el que controla, el que gobierna el sistema del mundo, nuestro enemigo. Entonces, la pregunta ¿es fácil? No lo es. Es una lucha fuerte, es una guerra inevitable la que el cristiano diariamente está viviendo. ¿Cómo podemos nosotros luchar y vencer estos tres enemigos al mismo tiempo? Porque no es que el mundo viene los lunes a pelear contigo, la carne viene los miércoles y los jueves y Satanás los sábados y los domingos. No, te estoy diciendo que al mismo tiempo tú estás luchando con el mundo, con la carne y con Satanás. Al mismo tiempo
como creyentes tenemos una guerra tridimensional en 3 esferas distintas. Estamos luchando hoy, el día de hoy, tú estás luchando con el mundo porque el mundo te quiere arrastrar. Hoy tú estás luchando con la carne porque hay deseos adentro de ti que quieren despertar y controlar y dominar tu vida. Y hoy tú estás luchando con Satanás a través del reino de las tinieblas, que nos quieren hacer lo imposible e impedir que hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. En especial, sobre todo, el de la voluntad de Dios de predicar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Ante todo este panorama complejo de la guerra espiritual, de que estamos enfrentando varios enemigos al mismo tiempo, ¿cuál es o cuál debe ser la actitud nuestra como creyente? ¿Debo de estar asustado? ¿Debo de tener pánico? ¿Debo de vivir una vida de miedo? Aunque tengo una Biblia en mis manos, voy a la iglesia, le sirvo a Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos actuar realmente como creyente ante esta lucha campal que tenemos a diario con estos 3 enemigos? Una lucha personal con la carne, una lucha social con el mundo y una lucha espiritual con Satanás y todo su ejército. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que en Cristo somos más que vencedores. El cristiano no puede tener miedo, el creyente no puede vivir asustado, el creyente tiene que vivir confiado en Cristo y su palabra. Por eso el apóstol Juan dice en la primera carta, en el capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hemos vencido al mundo, hemos vencido al pecado, hemos vencido al diablo, a sus demonios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos vencido? ¿Porque yo soy fuerte? ¿Porque yo hago buenas obras? No, lo hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A pesar de que estamos en una lucha constante y que debemos de ejercitar las cosas espirituales, debemos de procurar una mayor comunión diaria con Dios por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No es una casa de demonios, no es una fábrica de pecados. Somos el templo del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros. Y una vez entendiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos su templo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es decir, el mundo no nos puede ganar esta batalla. El pecado, la carne no nos puede ganar esta batalla. Satanás no puede ganar esta lucha si entendemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Si le damos el control a Él, si dejamos que Él luche por nosotros, que Él batalle por nosotros, porque recuerde que si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y guíe nuestras decisiones, el resultado será magnífico, será un resultado glorioso, donde los 3 enemigos se mantendrán vencidos en nuestras vidas. Para no darle paso a las obras de la carne, para no darle paso al sistema del mundo controlado por Satanás y al mismo Satanás y sus demonios, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso el día de hoy quiero invitarte a que abras tu corazón en la presencia de Dios. A que si crees que todavía no estás llena del Espíritu Santo, ores conmigo el día de hoy. Ruegues en la presencia de Dios por ser lleno del Espíritu Santo y que puedas apartar tiempo para llenarte más de la presencia de Dios en tu vida. Estos enemigos, tú no puedes vencerlos por tus propias fuerzas. No puedes vencerlo tú solo, tú sola. Tú necesitas la guía del Espíritu Santo. Ser dirigido, ser guiado, ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y una vez que somos guiados por el Espíritu, venceremos. En Cristo somos más que vencedores. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias habilidades, sino en la persona de Jesucristo. Que se haga latente en tu vida la vida del Espíritu de Dios. Que se haga latente en tu vida la vida de Cristo. Y tú entiendas que aunque tienes luchas, aunque tienes guerras, aunque tienes batallas diarias contra tu propia carne,
contra el sistema del mundo que te arrastra, las amistades de afuera que te quieren arrastrar, incluso contra el mismo Satanás, hayan espíritus de las tinieblas que persigan tu vida, que quieran hacerte daño, permíteme decirte que el que venció en la cruz del Calvario está reinando en tu corazón. Si has nacido de nuevo, si has creído en Él. Y si aún no has nacido de nuevo, hoy te invito a que aceptes a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de tu alma, para que la obra de la cruz del Calvario sea latente en lo más profundo de tu corazón. Y al nacer de nuevo, puedas tener en ti, en tu corazón, al Espíritu Santo para poder vencer las obras de la carne, el sistema del mundo y a Satanás, que es nuestro enemigo invisible. Ahí donde tú estás, espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Espero que hayas podido el día de hoy ser edificado a través de ella. Te invito a ser lleno del Espíritu Santo. Te invito a buscar el rostro y la presencia de Dios. Te invito a entregarle el control de tu vida al Espíritu Santo, que es la única manera como podrás vencer estos tres enemigos que diariamente estás enfrentando cada vez que te levantas en la mañana. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y permíteme hacer esta oración de fortaleza para tu vida. De igual manera, si no tienes a Cristo en tu corazón, te brindo esa oportunidad de que lo aceptes el día de hoy y que su palabra pueda hacer eco en tu vida y puedas nacer de nuevo y puedas tener el vencedor de los vencedores habitando en lo más profundo de tu corazón. Padre, te doy gracias en esta preciosa y hermosa hora. Gracias por este privilegio y esta oportunidad que me has brindado de poder compartir esta enseñanza de tu palabra a través de estos medios digitales. Gracias porque en tu palabra encontramos refugio, en tu palabra encontramos luz. Gracias porque tu palabra es un manantial de vida. Gracias, Señor, porque nos permite el día de hoy recibir esta enseñanza de tu palabra. Te pido, Dios mío, que todo aquel que pueda escuchar esta palabra pueda ser de grande bendición para su vida y pueda edificar sus corazones. Señor, que aquellos que han de escuchar esta palabra, si aún no han nacido de nuevo, que tú le dé la oportunidad y el privilegio de poder ser renacidos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Imparte fortaleza en los corazones, imparte fortaleza en las vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a rendirnos a tu voluntad perfecta y agradable para poder vencer a la carne, esos deseos con los que estamos batallando diariamente, que no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Para vencer el mundo, ese sistema que diariamente nos arrastra y nos quiere, Dios mío, envolver. Y para vencer a Satanás, que es nuestro enemigo espiritual, que diariamente está luchando por desconectarnos de tu propósito. Te pido, Señor, fortaleza para tu pueblo y para todo aquel que pueda escuchar esta palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectados a una entrega más de Su Palabra Podcast con un servidor, el pastor Joan Figuereo. Gracias por el compartir esta transmisión. Gracias por darle me gusta. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que esté al tanto de todos los contenidos que constantemente estamos subiendo a esta nuestra plataforma. Ha sido un placer el día de hoy poder traer esta entrega más de este programa especial Su Palabra Podcast. El pastor Joan Figuereo, desde acá, desde la ciudad de Carmel, New York, del ministerio Camino de Santidad. Si no tienes un lugar donde congregarte, donde buscar la presencia de Dios y tener comunión con Él, estamos en el 1611 de la Ruta 6 en la ciudad de Carmel, New York, Estados Unidos. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta una próxima entrega. Shalom.